Buen día, chicos, continuando con nuestro curso de etimologías grecolatinas. Hoy vamos a trabajar con lo que corresponde al tema de elementos morfológicos de las palabras. Si bien recordamos, hemos trabajado ya los criterios morfológicos y genealógicos para hacer una clasificación de las lenguas que corresponden, digamos, a la evolución de cada una de las regiones a nivel mundial y cómo dentro de estas nos encontramos con la familia indoeuropea y a su vez dentro de esta familia indoeuropea nos damos cuenta cómo la rama italocéltica atienden, digamos, a clasificar al latín como una de las lenguas flexibles dentro de lo que va a ser la conformación de nuestro idioma o nuestra lengua castellana y que a su vez la conocemos como la lengua española y cuyo romanciamiento se va a desarrollar a partir de esta fusión entre el latín, partiendo de lo que va a ser el latín culto, con la evolución que tiene esta con respecto a la combinación y relación de los seres humanos que en el momento las legiones romanas tuvieron que ver con la expansión del Imperio Romano y que a su vez se extendieron por casi toda Europa y gran parte de lo que va a ser el norte de África y en un pequeño entendido de que la región de Oriente Medio pues también se va a combinar, ¿no? Y entonces decíamos ya en la sesión anterior cómo la lengua, digamos, que adquiere ciertas partículas dentro de la morfología de las palabras, cómo las partículas o las raíces están formadas dentro de lo que va a ser nuestro lenguaje o nuestro léxico cotidiano y que conforman nuestra forma de comunicación para atender la comunicación que tenemos, ¿no? Entonces, no solamente está radicado, digamos que en términos o raíces latinas y griegas, sino también hay algunos aspectos de las lenguas autóctonas, como es el náhuatl, el maya, el otomí, por ejemplo, en el centro de nuestro país, y algunas otras lenguas que forman parte ya de nuestro léxico cotidiano porque lo hemos incluido en nuestra habla cotidiana con las personas con las que nos relacionamos. Sin embargo, también existen algunos términos o algunas raíces que vienen del alemán, del francés, y que son parte nuestra de nuestro idioma. Y sin embargo, ahí están, ¿no? Y que funcionan para comunicarnos entre las personas que hablamos el español. Y bueno, hoy vamos a ver cómo estos elementos morfológicos ya se formalizan dentro de nuestra conformación de las palabras y que vamos a atender a estos elementos morfológicos cuyos elementos parten, como decíamos, de las palabras latinas y del español y que a su vez están formando una lengua de flexión cuyas formas o elementos morfológicos van a partir de la siguiente manera. Decimos que en el caso de las palabras van a tener ciertas raíces, que estas raíces, por ejemplo, si nosotros la vemos en esta parte, vamos a ver cómo las raíces tienen un significado específico dentro de lo que va a ser la morfología de nuestro español. Por ejemplo, aquí tenemos la raíz de pan, que esta es la unidad mínima de significación, si es que así lo queremos entender. La raíz mínima de significación es aquella que tiene un significado propio, denotado, digamos, y que para este caso, esta raíz o esta unidad mínima de significación va a tener un significado que, por ejemplo, pan dice que viene del latín panes y que prácticamente es un elemento básico de consumo cotidiano, si lo queremos ver así, y que está preparado a base de harina, agua y sal, y que a lo mejor puede tener otros condimentos, pero esta unidad mínima de significación es la que nos va a permitir generar otras palabras
para ir construyéndolas de una manera en la que nosotros la podamos entender en en palabras variadas y que se supone están relacionadas con esta raíz. Entonces, si nosotros entendemos que la raíz, en el caso de panadero, ¿sí? Vamos a entenderlo como aquella persona que elabora el pan, que es un alimento básico y preparado con harina, agua y sal, y que al final de cuentas tiene el mismo significado, solamente en su conformación con esta raíz. Pero también podemos decir entonces que la raíz tiene diferentes formas de presentación dentro de una palabra como tal. A lo mejor en esta primera la podemos ver que está al principio de nuestra palabra. Sin embargo, los morfemas cuyas formas las podemos encontrar de la siguiente manera. Hablamos del prefijo como aquella que está al principio de una palabra, o es prácticamente la raíz que se presenta al principio de la palabra, como es en el caso de panadería. Y podemos decir que la definición de panadería está relacionado con el lugar o el establecimiento donde se elabora el pan o se pone en venta el pan. Y que este lugar o este establecimiento elabora, digamos, el pan como alimento básico preparado a base de harina, agua y sal. Entonces, para esta palabra, vamos a decir que está utilizando el prefijo, que prácticamente el prefijo es aquella raíz que antecede, digamos, al lexema. Entonces, prácticamente esto que tenemos acá sería el lexema. Por otro lado, podemos ver que también la raíz, en otra forma de presentación, puede estar al interior de la palabra, ¿sí? Como es el caso. Entonces, vamos a ver que este infijo tiene, o esta palabra, tiene un infijo que es la raíz que está en medio de la palabra como tal. Entonces, empanada, estamos hablando de que también es un alimento elaborado a base de harina, agua y sal, pero que tiene a lo mejor otros condimentos diferentes, como pueden ser levaduras y todas esas partes, o esos elementos que se utilizan para prepararla, pero en la palabra la vamos a encontrar en medio de lo que van a ser los lexemas. Y por último, vamos a tener la presentación de la raíz como un sufijo en donde decimos que los sufijos son aquellas raíces que se presentan al final de una palabra como tal. Y entonces la vemos ubicada al final de esta palabra y que mazapán, por ejemplo, es un alimento que también está hecho a base de harina y que tiene, digamos, que esos elementos que podemos decir que conforman la palabra. Entonces, podemos decir entonces que los elementos morfológicos de las palabras pueden ser la raíz, que es la unidad mínima de significación, y que bajo ese esquema podemos utilizarlo en diferentes palabras y que pueden ser utilizados los morfemas de acuerdo a la ubicación de las palabras al interior de esta. Entonces podemos tener o decir que la raíz es la unidad mínima de significación y cuyos morfemas se presentan en prefijos, infijos y sufijos. Entonces, podemos ver y aclarar que todo lo que se genera a partir de la raíz, que serían, por ejemplo, desde panadero, panadería, empanada, mazapán, si es que así lo queremos ver, toda esta conformación se le va a llamar familia de palabras o familia léxica. Esa es prácticamente la conformación de los elementos morfológicos de las palabras. Sin embargo, cada uno de estos elementos o morfemas van a tener algunas características que las vamos a ir viendo más adelante en las siguientes sesiones,
y que vamos a ver que podemos tener prefijos tanto latinos como griegos, eh, pero también podemos clasificar a los prefijos en prefijos inseparables u otros elementos que nos van a ir ayudando a entender cada uno de estos elementos o morfemas en cada una de sus presentaciones o cada una de las situaciones en las que podemos encontrarlos de acuerdo a la evolución de las palabras. Este, como se puede tener. Podemos, a lo mejor aquí solamente marcamos los prefijos, los infijos y los sufijos, pero también va a haber elementos como las desinencias, que son otros tipos de presentación de estas raíces, pero que tienen otra característica importante. Pero esto ya lo vamos a ver más adelante, de acuerdo a las características. Y eso prácticamente sería, chicos, todo acerca del tema del día de hoy. Es como una introducción a lo que vamos a ver con respecto a los elementos morfológicos de las palabras.